Te encuentras dentro de unos grandes almacenes Sears un martes por la tarde de julio. El aire acondicionado zumba en el techo. Las cajas registradoras suenan en algún lugar detrás de ti. Las familias se mueven por los pasillos. Afuera, el sol de Florida inunda el estacionamiento. Y a través de las ventanas delanteras, a menos de 15 metros de distancia, se puede ver la comisaría de policía local. Es el tipo de lugar donde se supone que no debe pasar nada malo, especialmente no a un niño. Tu hijo de 6 años está en algún lugar de este edificio. Hace 15 minutos lo dejaste en la sección de juguetes. 3 chicos se agolpaban alrededor de un juego de Atari nuevo. Ni siquiera levantó la vista cuando te despediste. Simplemente pronunció las últimas palabras que le oirías decir en esa tienda. Vale, mami. Luego volvió a mirar la pantalla. Ahora has vuelto. El Atari sigue ahí. Las luces siguen parpadeando. Los otros chicos se han ido. Y tu hijo también. Adam Walsh, por favor, acérquese al servicio de atención al cliente. El anuncio resuena por toda la tienda. Nadie responde. Un segundo anuncio. Luego un tercero. Todavía nada. Un niño no desaparece así como así de un centro comercial abarrotado a plena luz del día. No con guardias de seguridad cerca. No con cientos de testigos. No con una comisaría de policía visible a través de la ventana. Pero Adam Walsh sí lo hizo. Durante los siguientes 27 años, los investigadores persiguieron sospechosos, perdieron pruebas, descubrieron secretos y cometieron errores que aún hoy atormentan este caso. Y cuando la policía finalmente anunció que sabían quién había matado a Adam, la respuesta solo generó otra pregunta. ¿Cómo pudo desaparecer un niño de 6 años de uno de los lugares más seguros imaginables? ¿Y cómo es posible que se tardara casi 3 décadas en descubrir qué le sucedió? Antes de que Adam Walsh se convirtiera en un caso, era un niño. Adam John Walsh. Nació el 14 de noviembre de 1974. Tiene 6 años. Mide 1,67 metros y, según su padre, está muy orgulloso de cada centímetro. Cabello rubio ceniza. Ojos color avellana. Tantas pecas que John Walsh solía bromear diciendo que se le podía haber elegido directamente de un catálogo. Amaba el béisbol como algunos niños solo aman una cosa en toda su corta vida. Guardaba sus cromos en una caja de zapatos junto a su cama, organizados por equipo, por posición, según un sistema personal que solo él entendía. Se sabía las estadísticas, se sabía a los jugadores, podía contarte cosas sobre la temporada de 1981 que la mayoría de los adultos no recordaban. Le encantaba dibujar. Le encantaban los dibujos animados. Los sábados por la mañana veía la televisión desde el mismo sitio en el suelo, con las piernas cruzadas, más cerca de la pantalla de lo que cualquier padre le permitiría si no estuviera todavía medio dormido. Para Adam, el futuro era algo muy sencillo. Era el sábado siguiente. El próximo partido de béisbol. Segundo grado. Un nuevo año escolar a solo unas semanas. Era tímido. No de esa timidez que hace reír a los adultos. Una timidez más discreta. De esas que lo hacían mirar a su madre antes de dar un solo paso en una dirección desconocida. Sus padres habían adaptado el mundo a su alrededor sin pensarlo. Se acercaban un poco más cuando les presentaban a gente nueva. Le daban un momento antes de responder por él. Si hubieras visto a la familia Walsh durante el verano de 1981, habrías visto exactamente lo que millones de familias estadounidenses vieron al mirarse al espejo. Una madre, un padre, un niño pequeño y todo un futuro por delante. Incluido Adam. 27 de julio de 1981. Un lunes. Caluroso incluso para los estándares del sur de Florida. Un poco antes de las 11, Reve y Adam fueron en coche al centro comercial Hollywood Mall. Una lámpara que Reve había visto meses atrás en Sears, por fin estaba de oferta. Había guardado el anuncio y había esperado. A Adam no le importaba nada de eso. Tenía 6 años. El centro comercial Hollywood Mall estaba abarrotado. Familias entraban y salían. El aparcamiento estaba lleno de coches. Reve aparcó cerca de la entrada norte y entró con Adam. Casi de inmediato, vio algo mucho más interesante que una lámpara. La Atari 2600. Hoy parece primitivo. En 1981 parecía el futuro. Un grupo de chicos rodeaba la pantalla, esperando su turno.
Nadie quería irse. Adam se detuvo. No porque su madre se lo dijera, sino porque tenía 6 años y tenía delante un Atari. Rebe miró a su alrededor. Empleados en los mostradores cercanos, clientes por todas partes, guardias de seguridad recorriendo el local. Al otro lado de Hollywood Boulevard, visible a través de las ventanas, se encontraba la comisaría de policía de Hollywood. Era mediodía, a plena luz del día. Unos grandes almacenes abarrotados. Vuelvo enseguida. Adam miró hacia allí. Está bien, mami. Luego volvió a mirar la pantalla. Rebe se dirigió hacia la sección de iluminación. La lámpara no estaba expuesta. La vendedora estaba almorzando. Dejó su nombre, su número de teléfono y se dio la vuelta. 10 minutos. Quizás 15. No más. De vuelta en la sección de juguetes, la multitud de chicos había desaparecido. La pantalla estaba apagada. El Atari permanecía desatendido. Adam no estaba allí. Al principio, nada parecía alarmante. Un niño de 6 años puede desaparecer en otro pasillo en cuestión de segundos. Rebe lo llamó por su nombre. No hubo respuesta. Revisó los pasillos cercanos, luego los siguientes, y luego los siguientes. La sensación llegó poco a poco. No era pánico. Todavía no. Algo más pequeño, algo más frío. La constatación de que todos los lugares donde Adam debería haber estado estaban vacíos. Ella se dio la vuelta. Tal vez lo había echado de menos. Tal vez había regresado. Pero Adam era de esos niños que no se alejaban, se quedaba cerca, buscaba a su madre antes de dar un solo paso. Era de los que necesitaban un minuto. El Atari seguía allí. Adam no. Un empleado de Sears lo notó. ¿Puedo ayudarle? Mi hijo está desaparecido. Las palabras sonaron mal en el momento en que salieron de su boca. En cuestión de minutos, la gente recorría la tienda gritando su nombre. Revisaban los baños, revisaban los probadores, revisaban lugares donde nadie pensaría en buscar. Un anuncio resonó por toda la tienda. La gente levantó la vista brevemente y luego volvió a lo que estaba haciendo. Un segundo anuncio. Un tercero. No se oye a ningún niño pequeño caminando hacia la entrada de la tienda. No se oye ninguna voz que lo llame. Rebe dejó de buscar el tiempo suficiente para pensar en el pensamiento contra el que había estado luchando. ¿Y si no estaba perdido? ¿Y si alguien se lo hubiera llevado? Transcurrieron casi 2 horas antes de que se avisara oficialmente al Departamento de Policía de Hollywood. La comisaría estaba al otro lado de la calle, visible a través de las ventanas. Aún así, un agente tardó 45 minutos en llegar. Para entonces, John Walsh ya se dirigía a toda velocidad hacia el sur desde Miami. Cuando llegó, un agente intentó tranquilizarlo. La mayoría de los niños vuelven a casa andando. John lo miró fijamente. Volvía a casa. Adam tenía 6 años. Su familia vivía a kilómetros de distancia. Nunca había caminado solo. Era el tipo de niño que necesitaba un minuto antes de hablar con un desconocido. A la mañana siguiente, los periódicos informaron que no se sospechaba de un secuestro. Probablemente Adam estaba perdido. Los niños perdidos finalmente aparecen. Adam no lo hizo. La búsqueda se extendió rápidamente por todo el sur de Florida. Volantes cubrían postes telefónicos y escaparates. La recompensa fue aumentando, llegando finalmente a $120,000. John Walsh les daba dinero a desconocidos para gasolina si estaban dispuestos a seguir buscando. Helicópteros sobrevolaban la zona. Voluntarios recorrían los campos. Camioneros difundían información por radios CB. El problema era que en 1981 Estados Unidos no contaba con un sistema para esto. No existía la alerta Amber. No había un centro nacional para niños desaparecidos y explotados. No había una respuesta federal coordinada. La información circulaba lentamente. A veces, ni siquiera llegaba. Luego llegó el 10 de agosto. 2 pescadores estaban parados junto a un canal de drenaje a más de 100 millas al norte de Hollywood. Uno de ellos notó algo flotando en el agua. Al principio pensaron que era una muñeca. Entonces se acercaron más. Llegaron las autoridades. La zona se transformó en la escena de un crimen. Linternas. Marcadores de pruebas. Nadie sabía aún el nombre del niño, pero todos comprendían lo mismo. El peor temor de una familia acababa de hacerse realidad. La identificación se produjo poco a poco. Un registro dental, una característica física, luego, otra confirmación.
El niño rescatado del canal fue Adam Walsh. Durante 14 días, John y Reve habían vivido entre el miedo y la esperanza. Ahora ya no quedaba espacio para ninguno de los dos. Los resultados de la autopsia se presentaron con el lenguaje frío y objetivo de la medicina forense. Adam había sufrido repetidos golpes en la parte posterior del cráneo. Tenía la nariz fracturada. Esto no había sido un accidente. Había sido violencia deliberada, contra un niño. Luego llegó el detalle que atormentaría a los Walsh para siempre. A juzgar por el estado de los restos, Adam probablemente murió entre 1 y 2 días después de su secuestro. No después de semanas. No mientras los voluntarios recorrían los campos. No mientras los helicópteros surcaban el cielo. En cuestión de días. Quizás antes. Durante 14 días, sus padres lucharon por salvarlo. La terrible verdad era que Adam nunca iba a volver a casa. Nunca tuvo ninguna oportunidad. 4 días después del funeral de Adam, el caso ya comenzaba a estancarse. El primer instinto del Departamento de Policía de Hollywood fue indagar en el interior, en la familia, sus amigos, sus finanzas. Era el tipo de investigación que parte de la premisa de que la respuesta siempre está más cerca de casa. Esta vez les llevó meses. Mientras tanto, las pistas llegaban de todo el país. La recompensa había convertido las líneas telefónicas en un ruido constante. Todos los que llamaban creían tener la respuesta. Ninguna pista podía ser ignorada. Surgieron pistas que luego se desvanecieron. Un testigo que recordaba a un hombre observando a niños cerca de la máquina de Atari, pero cuya descripción variaba entre entrevistas. El reporte de una parada de camiones sobre un niño rubio y silencioso en una cabina en la I-95, investigado, rastreado y finalmente imposible de verificar. Una carta de prisión con detalles que parecían específicos, de un recluso que había ingresado antes de que Adam desapareciera. Cada puerta se abría brevemente y luego se cerraba. Sin embargo, un tema se negaba a desaparecer. Los investigadores finalmente descubrieron algo inquietante sobre la tienda Sears. Varios testimonios sugerían que una persona con autoridad en la zona había pedido a los niños que se encontraban cerca del expositor de Atari que se marcharan, posiblemente incluso antes de que Reve regresara. De ser cierto, el lapso en el que se llevaron a Adam fue mucho más corto de lo que se creía inicialmente. Mucho más premeditado. Nunca se pudo verificar con exactitud lo que sucedió. La persona que pudo haber separado a Adam del grupo nunca fue identificada de manera concluyente. En julio de 1983, John y Reve Walsh demandaron a Sears no principalmente por dinero, sino para exigir responsabilidades. La demanda alegaba que la empresa sabía que niños sin supervisión se reunían a diario alrededor del escaparate y que no existía ningún protocolo para garantizar que esos niños se reunieran con sus padres de forma segura. Sears contraatacó. Su equipo legal dejó claro que estaban preparados para someter a juicio la vida privada de la familia Walsh, las tensiones en su matrimonio, cada herida que el dolor había abierto entre ellos. Más importante aún, un juicio civil obligaría a los investigadores a revelar las pistas en curso. Los abogados defensores de cualquier futuro sospechoso lo sabrían todo. Ante esa disyuntiva, los Walsh tomaron la decisión más dolorosa desde que identificaron los restos de su hijo. Retiraron la demanda. Encontrar al asesino de Adam era más importante que responsabilizar a Sears. Pasaron los años. Surgieron nombres que luego desaparecieron. Se materializaron confesiones que se desvanecieron. La investigación se había convertido en algo que nunca debió haber sido, una sala de espera. Luego, en 1991, todo cambió. La policía de Milwaukee arrestó a Jeffrey Dahmer. 17 víctimas confirmadas. Las pruebas de los crímenes, según los investigadores, se encuentran entre las peores que jamás hayan visto. El país se hizo la pregunta obvia: ¿cómo pudo pasar esto desapercibido durante tanto tiempo? Y casi de inmediato, surgió otra pregunta. ¿Dónde estuvo Jeffrey Dahmer durante el verano de 1981? Los investigadores recabaron su historial. Dahmer había estado en Florida ese verano. Había dejado Ohio tras perder su trabajo. No tenía domicilio fijo ni empleo estable. Estaba en la ruina, vagando sin rumbo, recorriendo el sur de Florida sin un itinerario definido
y sin que nadie le siguiera la pista. Las lagunas en su cronología eran reales y significativas. Los investigadores localizaron testigos en la tienda Sears de Hollywood y les mostraron series de fotografías. Procedimiento estándar: 7 personas diferentes, 7 identificaciones distintas. Una y otra vez señalaban la misma fotografía: Jeffrey Dahmer. Los investigadores lo presionaron directamente. Ya estaba confesando cosas que escandalizaron a detectives experimentados, crímenes que podría haber negado, minimizado o evitado. Había cooperado más allá de lo que su situación requería. Negó rotundamente cualquier implicación en la muerte de Adam Walsh, completamente, sin dudarlo, lo cual creó un problema para el que los investigadores no tenían un marco de referencia. Si era inocente, ¿por qué 7 testigos distintos lo ubicaron en esa tienda en particular ese día? Si era culpable, ¿por qué se negó a declararse culpable de ese delito? No se obtuvo respuesta. La pregunta nunca se resolvió. Los investigadores se quedaron con 7 identificaciones, una negación no verificable y un vacío en la cronología de uno de los asesinos más prolíficos de Estados Unidos. Pero mientras el hilo conductor de Dahmer se negaba a cerrarse, otro hilo se soltaba desde una dirección completamente diferente, de un hombre que dijo que lo hizo, y que siguió diciéndolo, incluso cuando todo lo que decía era falso. Su nombre era Otis Elwood Toole, nacido en Jacksonville, Florida, un vagabundo, un pirómano, un hombre con un historial documentado de confesiones de crímenes, a veces crímenes que había cometido, a veces crímenes de los que solo había oído hablar. Los investigadores de varios estados habían aprendido a desconfiar de sus confesiones. Les decía a las personas lo que querían oír, pero lo que les contó a los investigadores sobre Adam Walsh fue diferente. Toole declaró que conducía por el sur de Florida en el verano de 1981. Dijo que había ido a un centro comercial. Dijo que había visto a un niño rubio cerca de un escaparate, pequeño y solo. Dijo que lo había recogido. Dijo que lo había matado. Entonces todo se complicó. Toole se equivocó en los detalles. Describió incorrectamente la ropa de Adam. Identificó erróneamente la ubicación dentro de la tienda. Describió su ruta de forma que no coincidía con la geografía. Y luego afirmó que Henry Lee Lucas lo había ayudado, su antiguo compañero de fechorías durante años de vagabundeo y violencia. Excepto que Lucas estaba en una cárcel de Maryland cuando Adam desapareció. No pudo haber estado cerca de Hollywood ese día. Una invención comprobable y verificable. La confesión debería haberse derrumbado en ese mismo instante. Entonces los investigadores encontraron lo que no esperaban. Entre los relatos incoherentes y contradictorios de Toole, se escondían datos que no deberían haber estado allí. La posición del cuerpo de Adam al ser recuperado del canal. El tramo exacto del agua donde fue hallado. Detalles sobre el estado de los restos que nunca aparecieron en ningún periódico. Información que el Departamento de Policía de Hollywood había ocultado deliberadamente a la prensa precisamente para evaluar futuras confesiones. Otis Toole conocía esos detalles. Un hombre que se equivocó con la ropa de Adam e inventó un cómplice, de alguna manera sabía cosas que solo el asesino podía saber. O Toole estaba mintiendo, o Toole había estado allí. Los detectives rastrearon sus movimientos durante julio de 1981. Hablaron con personas que habían estado en su círculo. Y encontraron un vehículo. Un Cadillac blanco de 1971, registrado a nombre de Toole, fue visto por última vez en su poder ese verano. Lo que encontraron al examinar ese coche se convertiría en el hallazgo más controvertido de todo el caso. El Cadillac había sido embargado después de que Toole dejara de pagar. Habían pasado años. El vehículo había cambiado de manos. Las pruebas ya deberían haber desaparecido. En cambio, los investigadores encontraron algo inesperado. Sangre. Cuando los investigadores forenses aplicaron luminol al interior del vehículo, tanto el piso delantero como el trasero reaccionaron. El producto químico iluminó patrones invisibles a simple vista, de forma inmediata e inconfundible. Había sangre en este coche. Por primera vez en años, el caso parecía avanzar hacia algo concreto. Una confesión con detalles confidenciales. Un vehículo vinculado al sospechoso. Pruebas de sangre en su interior. Algo que el jurado pudiera ver.
Los investigadores forenses lo fotografiaron todo. 98 fotografías. Cada mancha, cada reacción, cada centímetro del interior. Entonces sucedió algo que debería ser imposible de explicar. Nadie los miró, ni en meses, ni en años, ni en 25 años. 98 fotografías de una de las investigaciones de asesinato más sonadas de la historia estadounidense, guardadas en un almacén, sin revelar, sin ser vistas, mientras la familia Walsh esperaba, mientras el caso se estancaba, mientras Otis Toole confesaba, se retractaba y volvía a confesar. Cuando finalmente se revelaron esas fotografías décadas después, los investigadores encontraron algo en una de las imágenes que dejó a todos boquiabiertos. En la alfombra detrás del asiento del conductor, la sangre se había secado siguiendo un patrón particular. No era una dispersión aleatoria, una forma. No era lo suficientemente claro para un juicio, pero sí lo suficientemente claro como para que quienes lo miraban guardaran silencio. Algunos creían ver el contorno del rostro de un niño impreso en la alfombra, un niño de 6 años. Y es aquí donde la historia se vuelve algo más difícil de asimilar que un asesinato. La alfombra del Cadillac había sido retirada, conservada, registrada como evidencia, almacenada dentro de la cadena de custodia, específicamente para que pudiera ser examinada y analizada. Para cuando existió la tecnología del ADN que permitía obtener una respuesta definitiva, para cuando la ciencia había avanzado hasta el punto en que esta cuestión podía resolverse con certeza biológica, los investigadores se dispusieron a recuperarla. Había desaparecido, no destruido, no degradado, no transferido. Desaparecido. No hay constancia de a dónde fue. No hay constancia de quién lo manipuló por última vez. No hay constancia de por qué se salió de la cadena de custodia. El machete que Toole había identificado como el arma homicida también se había deteriorado hasta el punto de no poder ser analizado en profundidad. Fotografías que llevaban 25 años sin revelarse. Pruebas físicas que simplemente habían desaparecido. Nadie fue sancionado. Nunca se llevó a cabo una investigación formal sobre el manejo de las pruebas. Rebe Walsh revisó las fotografías olvidadas. Ha declarado públicamente que cree que la figura en la alfombra manchada de sangre es la de su hijo, una madre, mirando una fotografía tomada dentro del auto de un hombre muerto, creyendo que puede ver el contorno del niño que dijo, «Está bien, mami», y se giró hacia la pantalla. Tal vez tenga razón, tal vez no. Las pruebas que podrían haber respondido a esa pregunta han desaparecido, y con ellas, la posibilidad